Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual mi compañero Gabriel Alejandro Piña Valle y yo, Miguel Emiliano Ponce de León Zaragoza, les vamos a platicar y les vamos a explicar un poco acerca del efecto Hall. Primero que nada, este descubrimiento se llevó a cabo por el físico alemán Edwin Herbert Hall, que descubrió este efecto, el cual lleva su nombre, en 1879. Él además trabajó para la Universidad de Harvard, donde creó libros de física y manuales de laboratorio, y este trabajo sería el antecedente o la antesala para que años más tarde, un siglo después, Klaus von Klitzing lo estudiara a fondo y recibiera un premio Nobel debido al trabajo que desarrolló gracias a este descubrimiento, el cual fue el efecto Hall cuántico. Y bueno, se preguntarán pues ¿qué es este efecto? Bueno, este efecto consiste en la aparición de un campo eléctrico transversal a un conductor sobre el que circula una corriente eléctrica en presencia de un campo magnético. Y puede sonar un poco confuso o un poco enredoso, pero a continuación les mostraré un ejemplo en papel de cómo es que funciona o cómo es que se descubrió este efecto a través de un circuito. Pues resulta que si tenemos un conductor con una superficie rectangular que tiene un grosor, que aquí está representado con la letra T, que también tenga una longitud representada como B y una altura representada como A, y se hace pasar corriente a través de este conductor, y tenemos un electrón aquí, y si además tenemos un campo magnético que lo atraviese en esta dirección, lo que va a suceder con el electrón es que va a tener una velocidad de deriva hacia atrás, y por ende, como la relación de velocidad de deriva con el campo magnético es negativa, o sea, es que va hacia arriba, el electrón se va a ir hacia acá gracias a la fuerza magnética que aparece aquí. Se va a ir hacia la superficie del conductor, aquí. Y como tenemos n partículas dentro del conductor, pues se van a ir moviendo, en este caso aquí, las negativas, y por defecto aquí abajo las positivas. ¿Qué es lo que va a suceder? Al tener esta diferencia de cargas va a aparecer una fuerza eléctrica de positivo a negativo. Y este movimiento de partículas se va a terminar cuando la fuerza eléctrica y la fuerza magnética estén en equilibrio. Mientras tanto, seguirán aquí circulando las partículas. ¿Y qué es lo que sucede en el caso del electrón? Pues generaría una fuerza eléctrica contraria, ya que él tiene una fuerza negativa hacia acá. Entonces, al formarse la fuerza eléctrica, pues también aquí se forma un campo eléctrico. Entonces sabemos que la fuerza
magnética tiene que estar en equilibrio con la fuerza eléctrica. Y también que la velocidad multiplicada por el campo tiene que ser igual al campo eléctrico. Entonces la velocidad multiplicada por el campo magnético tiene que ser igual al campo eléctrico. También sabemos que multiplicar la carga por la velocidad por el campo tiene que ser lo mismo a multiplicar la carga por el campo eléctrico, lo que sería así. Y el campo eléctrico, al ser algo que no podemos medir, pero sabemos que A es la distancia entre las cargas, y si multiplicamos A por la velocidad por el campo magnético y A por el campo eléctrico, nos va a dar como resultado un potencial, que en este caso este potencial sería el potencial de Hall. Entonces tendríamos esto: velocidad por campo magnético por la distancia, que es igual al campo eléctrico, por A igual a el potencial de Hall. Entonces, al conocer nosotros el potencial, sabemos que es algo que podemos medir con un voltímetro. A diferencia del campo eléctrico. Si transformamos esta expresión, o más bien la transportamos al potencial de Hall, vamos a obtener, como podemos observar aquí, la velocidad de desplazamiento multiplicada por el campo magnético y por esta distancia va a ser igual a la potencia de Hall. Entonces va a ser igual a I sobre número de electrones por el área, por el grosor y por el campo magnético y esta distancia. Y así es como se obtiene, bueno, aquí se van estas A's y obtenemos finalmente que el potencial de Hall es igual a la corriente entre el número de electrones multiplicado por el grosor de la cinta o de la cinta por el campo magnético. Entonces, al nosotros conocer este potencial, además de que es algo que podemos medir, nos ayuda a saber muchas otras cosas. Por ejemplo, si nosotros consideramos que la corriente es igual al número de electrones multiplicado por el área transversal, que es lo que tenemos aquí, la cual se calcularía pues multiplicando el grosor por esta distancia y multiplicándola por la velocidad de desplazamiento. Sabemos que la velocidad de desplazamiento, o más bien despejando, podemos conocer que la velocidad de desplazamiento es igual a la corriente entre número de electrones por el área transversal. Algunas de las aplicaciones del efecto Hall en el momento de medir sensores permiten medir la movilidad de una partícula cargada eléctricamente, por ejemplo, electrones, lagunas, etc. También se pueden medir los campos magnéticos con teslámetros. La intensidad de corrientes eléctricas, por ejemplo, en sensores de corriente de efecto Hall.
También permiten la elaboración de sensores o detectores de posición sin contacto, utilizados particularmente en el automóvil para detectar la posición de un árbol giratorio, por ejemplo, árbol de levas, caja de cambios o pilers. Se encuentran también sensores de efectos Hall bajo las teclas de teclados de instrumentos de música modernos, por ejemplo, órganos digitales, sintetizadores, evitando así el desgaste que sufren los contactos eléctricos tradicionales. Se encuentran sensores de efecto Hall en el codificador de un motor de corriente continua, y los motores del efecto Hall son aceleradores del plasma de gran eficacia. Una de las partes más importantes en el efecto Hall es el portador de carga. En la mayoría de las aplicaciones eléctricas se usa la corriente convencional, principalmente porque no hay diferencia en considerar que se muevan cargas positivas o negativas. Pero el efecto Hall tiene una polaridad diferente para los portadores de cargas positivas o negativas, y se ha usado para el estudio de los detalles de la conducción en los semiconductores y otros materiales que muestran una combinación de portadores de cargas positivas y negativas. Uno de los usos de portadores de carga en el efecto Hall es para medir la velocidad media de drenaje de los portadores de cargas, moviendo mecánicamente la sonda Hall a diferentes velocidades hasta que desaparece el voltaje, mostrando entonces que los portadores de cargas no se están moviendo respecto al campo magnético. Concluyendo así nuestra presentación acerca del efecto Hall. Esperemos hayan entendido, y si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor pregúntala en el chat. Muchas gracias.